Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues bueno, me tocó este domingo hablar de lo que es la palabra de Dios. Y pues cierra tus ojos, vamos a orar para que sea el Dios el que esté hablando, no sea yo, sino que sea Dios el que está hablando y que nos pueda ayudar. Te pueda ayudar esta palabra que estuve estudiando. Y acuérdate que una sola palabra puede cambiar tu vida cuando proviene de parte de Dios. Entonces, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Dios, porque eres un Dios bueno, eres un Dios fiel. No me cansaré de decirte, Señor, qué tan bueno y qué tan grande y qué tan fiel eres tú, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú eres digno de recibirla, Dios. Y Padre, pongo en tus manos esta tarde, Señor. Pongo en tus manos, Señor, ahorita, Señor, lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar. Te pido que seas tú hablando, Señor. Que seas tú hablando, Padre, a nuestro corazón y que pueda ser transformado nuestro corazón y nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, Señor. Estamos dispuestos, Señor, para escuchar lo que tú quieres hablarnos, Señor. Y te pido, Dios, que sea de bendición para cada uno de nosotros este tiempo, Dios. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra porque solamente tú eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús, amén. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a leer bastante. Ahora sí vamos a leer bastante. Entonces te pido que me acompañes al libro de Hechos capítulo 10, versículo 1. Hechos capítulo 10, versículo 1. Por favor, ahí les voy a dar unos segunditos para que puedan encontrar lo que es el libro de Hechos. Está en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 1. Hechos 10, versículo 1. Y dice así. Dice Hechos 10, capítulo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Y bueno, esta historia ya muchos se la saben, pero me llamó la atención algunas cosas, así que vamos a estudiar. Entonces estamos leyendo que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Entonces era Cornelio, vuelvo a repetir, que era un centurión. ¿Pero qué es un centurión? Fíjense, busqué en el diccionario la palabra centurión. Y centurión era el máximo responsable de una centuria. ¿Qué era una centuria? Era una milicia del Imperio Romano compuesta por 100 soldados. Y según el diccionario de la Real Academia Española, los centuriones eran oficiales que tenían facultades administrativas y directivas. O sea, no era cualquier persona en el ejército, era una persona ya que tenía un mando acá ya alto, era un directivo o, pues imagínense, tenía facultades administrativas y directivas, o sea, era alguien fuerte. Era el máximo responsable de una centuria. Y vamos a seguir leyendo cómo era este centurión. Este centurión era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Vamos a analizar bien las palabras, ¿ok? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense, aquí estaba leyendo, lo estaba estudiando, y hay 4 adjetivos, para así diferenciarlos, que la Biblia expresa de este centurión, o sea, de este Cornelio. El número 1 es piadoso, que era una persona piadosa. Y fíjense, una persona piadosa, según el diccionario, es aquella persona que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Es una persona que tiene compasión por la desgracia de otra persona. ¿Y cuántos de nosotros somos piadosos? ¿Cuántos de nosotros
nos sentimos o creemos que somos piadosos? Analiza cómo eres como persona y ve si encuadra en si eres piadoso o no eres piadoso. Porque podemos estar normal un día tranquilos y decir, ay, ¿sabes qué? Mira este chavo cómo está, pobrecito, que Dios lo bendiga o lo puedes ayudar. Pero puede ser la otra manera que diga, ¿sabes qué? Ándele. Le va así porque se lo merece. Le va así porque hizo esto y lo otro, pues órale, qué bueno, y me da gusto que le vaya así. No sé. O que lo veas y le digas, ¿sabes qué? Pues para que vea lo que se siente, para que vea más o menos. Volvemos a lo mismo. Sentimos compasión por las personas. Fíjense lo que dice Zacarías capítulo 7 versículo 9 y 10. Zacarías capítulo 7 versículo 9 y 10 dice así: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Versículo 10: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces tenemos que juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad con nuestro hermano. Y fíjense, este versículo yo creo que Cornelio lo tenía en su corazón. Este versículo yo creo que Cornelio sabía qué era lo que Dios pedía. Y fue hace muchísimo tiempo antes. Ok, entonces vuelvo a hacer la pregunta. Nosotros somos piadosos con las personas, con las demás personas. Es el primer adjetivo que le estamos leyendo en el versículo 2 de Hechos capítulo 10. El segundo punto es que Cornelio era temeroso de Dios. Y fíjense ahí, con toda su casa. Temeroso de Dios con toda su casa. Y busquen en el diccionario lo que significa ser temeroso. Y dice, es una forma específica de temor, cercana a las ideas de respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. Eso es ser temeroso de Dios. Ser una persona temerosa de Dios, que tiene sus ideas cercanas al respeto, a la admiración y a la sumisión hacia Dios y su voluntad. Ahora aquí la pregunta es, ¿tú y yo somos temerosos de Dios? Es decir, tenemos respeto, tenemos admiración y nos sometemos a Él y a su voluntad. Y fíjense, dice temerosos de Dios con toda su casa. Con toda su casa. Yo a ti te estoy haciendo una pregunta, papá y mamá. ¿Estás sembrando ese temor de Dios en tu casa? ¿Estás sembrando, estás incitando ese temor de Dios a tus hijos? Porque te voy a decir una cosa, papá. Los hijos son el reflejo de los padres. Los hijos son el reflejo de los padres. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu familia? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Qué dirección le estás dando a tu familia? ¿Qué dirección le estás dando a tus hijos? Vuelvo a preguntar. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo, que tu familia tenga temor de Dios. Estás provocando que tu familia tenga temor de Dios, o estás provocando, fíjense los antónimos de lo que es no tener temor de Dios. Es decir, estás provocando desobediencia, estás provocando burla, estás provocando deshonor, estás provocando rebeldía, estás provocando indiferencia, estás provocando disgusto por Dios. Porque una persona que no le teme a Dios hace todas estas cosas.
desobedece, se burla, deshonra, se hace rebelde o tiene rebeldía, le es indiferente, tiene disgusto por Dios. ¿Cómo estás llevando a tu familia? Varones, cabezas de hogar, ¿cómo estás llevando a tus hijos, a tu familia? Mamás que lamentablemente están solamente ellas, ¿cómo estás llevando a tus hijos o a tu hijo o a tu hija? ¿Cómo estás llevando? ¿En qué dirección estás llevando a tu familia? ¿Estás provocando que tengan temor a Dios? Fíjense lo que dice Deuteronomio 8:6. Deuteronomio capítulo 8 versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Vuelvo a repetir, Deuteronomio capítulo 8 versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Aquí es un mandato de lo que tenemos que hacer. Andar en sus caminos y temiéndole. No dice andando en nuestros caminos y temiéndole. No dice así. Dice andando en sus caminos y temiéndole. Vuelvo a preguntar, ¿estás sembrando ese temor de Dios en tu casa? Porque si uno no tiene temor de Dios, no lo puede transmitir a su familia, no lo puede transmitir a su esposa, no lo puede transmitir a sus hijos. Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes temor de Dios? Y si tienes ese temor de Dios, ¿lo estás transmitiendo a tu familia? Punto número 3. Cornelio hacía muchas limosnas al pueblo. Significado de limosna: es una cosa, especialmente dinero que se da a otro por caridad. Nosotros ayudamos al necesitado. Nosotros ayudamos a las personas que realmente necesitan. Podemos hablar a algún conocido y decir: oye, ¿cómo estás? ¿Se te ofrece algo? Una moneda no nos hace ni más ricos ni más pobres si la damos. Podemos apoyarnos entre nosotros. ¿Qué es lo que se necesita? Ahora, lo podemos hacer conforme a nuestra posibilidad. Tampoco hay que comprometerse a cosas que uno no puede. Pero si una persona necesita 10 pesos, es un ejemplo, hay que darlo con mucho gusto. Hay que darlo sin ningún problema, sin que nos pese. Dios ha sido tan bueno y tan fiel con nosotros que nosotros podemos bendecir a otras personas. ¿Por qué? Porque estoy seguro que Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Entonces, si nosotros damos, Él nos dará. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 17. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Dice así: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ahora, no hay que hacerlo nada más por conveniencia, no, que salga de nuestro corazón. Dice Corintios que si no hacemos las cosas con amor, de nada sirve. No hay que hacerlo nada más por interés, para nada, nada más porque le estamos a Jehová presta al que le da el pobre, ay, le voy a prestar a Dios. No se trata de eso, se trata de hacerlo de corazón, pero la consecuencia es de que Dios te lo volverá a pagar. O sea, es algo tan padre y se siente tan bonito poder ayudar a otras personas, de verdad, que hay que hacerlo, hay que aprovecharlo y hay que poder ejecutarlo. Siguiente punto, el número 4, dice: oraba a Dios siempre. Fíjense esa palabra, oraba a Dios siempre. Les voy a dar el significado de la palabra orar. Según el diccionario, orar
Viene del latín orare, que significa hablar, hablar públicamente o en voz alta, expresarse, también rogar o solicitar. Eso significa orar. Y fíjense la palabra siempre, el significado de la palabra siempre. El significado es en cualquier momento del tiempo, sin interrupción. Entonces, es decir, Cornelio hablaba con Dios, se expresaba con Dios, le rogaba a Dios en cualquier momento, sin interrupción. Eso era lo que hacía Cornelio. Fíjense lo que dice Salmos 116, versículo 2. Salmos 116, versículo 2. 1 y 2. Salmos 116, versículo 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Le invocaré en todos mis días. Tenemos que expresarnos, tenemos que hablar, tenemos que rogarle siempre a Dios. Tenemos que estar en constante comunicación, en constante relación con Dios. Y sabes que todo eso hacía Cornelio. Estas 4 cosas que ya vimos, que era piadoso, que era temeroso de Dios con toda su casa, que ayudaba al necesitado y que oraba con Dios siempre, eso lo hacía Cornelio. El centurión, eso lo hacía Cornelio. Ahora, ya que vimos hasta este punto, ¿cuántos de nosotros podemos decir que somos piadosos, que somos temerosos de Dios con toda nuestra casa, que ayudamos al necesitado y que oramos con Dios siempre? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de estos 4 puntos tienes tú? ¿Cuántos? ¿Tienes el punto número 1? Puedes ser piadoso y temeroso de Dios. Oras todos los días. Ayudas al necesitado o nunca lo ayudas. ¿Cuántos de nosotros? Hay que hacer una reflexión y ver cómo estamos nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos estos puntos? Y fíjense, es muy fácil compararse. Ahorita quiero hablar en cuanto a compararnos con Cornelio. ¿Por qué? Porque es muy fácil compararse con personas que son malas. Yo lo estaba leyendo y dije, no juegues, Cornelio, qué bárbaro. Qué bárbaro. Yo soy piadoso, yo tengo temor de Dios con toda mi casa. Ayudo al necesitado, oro todos los días, oro con Dios siempre. Híjole, como que dices, ay, ponte las pilas, hay cosas que a lo mejor me faltan y hay cosas que trato de hacer y todo, pero hay que compararnos con este tipo de personas. Hay que compararnos con personas que son un ejemplo de tener una actitud positiva para con Dios. Hay que compararnos porque es muy fácil compararnos con personas, como ya les dije, malas. Pues si fuera así, pues todo el mundo sería bueno. Todo el mundo sería bueno. Pero si nos comparamos con este tipo de personas, podríamos salir hasta decepcionados de nosotros mismos. A lo mejor decir, sabes que pues de los 4 no tengo ninguno, o de los 4 nada más tengo 2 o 1. Pero es bueno hacer esa comparativa con personas que realmente están aquí en la Biblia. Pero bueno, la verdad se me hizo padrísimo. Yo dije, no juegues, qué bárbaro este Cornelio. Tenía esos adjetivos. Era una persona. La Biblia se expresa de Cornelio así. Qué bárbaro este chavo. De verdad, qué bárbaro. Y sabes qué, déjame decirte una cosa. No solamente Cornelio era así un día. No solamente actuaba así cuando se sentía bien. O no actuaba así cuando andaba de buenas. Era un estilo de vida.
Era un estilo de vida como Cornelio andaba. Eso es de admirarse de una persona. Pero bueno, sigamos leyendo. Ya vimos lo que es los adjetivos que tenía Cornelio, y sigamos leyendo en el versículo 3. Y dice Cornelio, estamos hablando de Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y déjame decirte una cosa: si tú eres una persona piadosa, temerosa de Dios, que ayuda al necesitado y que ora con Dios siempre, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No te desanimes, no temas. Dios está escuchando cada oración que estás diciendo. Sigue temiendo a Dios, sigue siendo piadoso, sigue ayudando al necesitado y sigue orando a Dios siempre. Él va a responder a tu oración. Él va a responder a tu oración. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocías. Clama a mí y Él te va a responder. Sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando. No te canses de orar. Dios escucha tu oración. Pero aquí la pregunta es: ¿hacemos o actuamos como actuaba Cornelio? Con estos adjetivos, estos 4 adjetivos tan sencillos. Y otra pregunta, y yo creo que es la principal: ¿hacemos o actuamos como Dios dice o lo que Dios nos manda hacer? Porque está bien, actuar como Cornelio, fue una persona bien, correcta, pero hacemos lo que Dios nos manda hacer, lo que dice su palabra. Si hacemos lo que dice su palabra, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí esa es la pregunta: ¿cómo actuamos como personas? ¿Cómo actuamos como hijos de Dios? Versículo 4. Bueno, desde el 3. Otra vez, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6 de Hechos 10. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjense, versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y fíjense, vamos a una pausa. Cuando Dios habla, hay que obedecer. Cuando Dios habla, hay que obedecer. Dios mandó a un ángel para que le dijera a Cornelio que tenía que enviar a hombres a Jope y que hiciera venir a Simón Pedro. ¿Y qué fue lo que hizo Cornelio? Cornelio obedeció. Cornelio obedeció. Dice Santiago 1:22:
Santiago capítulo 1 versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, no solamente es escuchar lo que Dios dice, no solamente es, sí, está bien, ok, no nada más es escuchar, sino hacerlo, ponerlo por práctica. Te voy a decir una cosa, si Cornelio no hubiera activado la obediencia, no hubiera pasado absolutamente nada. Y si tú y yo no activamos la obediencia, es meramente conocimiento. No se trata solamente de escuchar todos los domingos o entre semana poder alguna predicación. No se trata solamente de escuchar y escuchar y escuchar. No. Se trata de escuchar, pero es obedecer. Se trata de escuchar y poner por práctica lo que uno está escuchando. Sigamos leyendo, versículo 10. Sigamos leyendo capítulo 10, versículo 9 de Hechos. Hechos 10:9. Sigamos con la historia. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Otra vez vemos que los hijos de Dios están en constante oración. No solamente están en oración los jueves, no solamente están en oración los domingos, no solamente cuando necesitan algo, sino en todo momento, sin interrupción. Aquí podemos ver en el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, las personas que envió Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sigamos leyendo. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Versículo 11, y vamos a leer lo que pasó. Versículo 11, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Imagínenselo. Versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Versículo 13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Fíjese, lo estaba leyendo y yo dije: ese Pedro, qué bárbaro. Entonces digo, no juegues. A veces me identifico con Pedro, a veces me identifico con otro personaje, pero ese Pedro hasta me dio risa. Fíjense lo que les dijo: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no. Dijo: Señor, no. O sea, le está diciendo a Dios que no. Dice: porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dios le está diciendo que coma. ¿Tú crees que le va a dar Dios algo inmundo? Algo que está sucio. Pero ese Pedro dije: no juegue, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, estaba como sacado de onda. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Versículo 18, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues
y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjense cómo Dios siempre acomoda las cosas. A Dios no se le sale nada de control. Si le dijo a Cornelio, ¿sabes qué? Manda a estas personas porque va a estar Pedro. Así van a ser las cosas, tal y cual. Dios siempre acomodando cosas, Dios siempre acomodando las cosas, porque lo que Él dice, Él lo cumple. Y fíjense, versículo 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, versículo 21, entonces Pedro descendiendo, es decir, Pedro obedeció. Pedro obedeció, no solamente escuchó, no solamente dijo sí, Señor, y se quedó, no. Y se quedó pensando en el sueño, así que será. No, es que a ver, espérate, está bien ahorita diciendo, pero no. Dice versículo 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Fíjense qué padre es la carta de presentación de Cornelio. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Qué carta de presentación tenía Cornelio? ¡Qué bárbaro! Mis respetos para Cornelio. ¿Cómo se expresan de ti? ¿Cómo se expresan de mí? Varón justo y temeroso de Dios. La gente ve que eres una persona justa, que eres una persona temerosa de Dios. La gente ve eso de ti. ¿O qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que las personas no nos vean como varones o como mujeres justas y temerosas de Dios? Si no hay una diferencia con las demás personas, algo estamos haciendo mal. Si no brillamos en la oscuridad, algo estamos haciendo mal. Sigamos leyendo, versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, fíjense, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, ¿qué dijo Cornelio? No, mijos, a mí me hablaron, pero sabes que esto no nada más es para mí. Vénganse mis parientes y vénganse mis amigos más íntimos. Vénganse porque algo va a pasar. No sé qué va a pasar, pero algo bueno va a pasar. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Fíjense, postrándose a sus pies adoró. Se fue a los pies de Pedro y le empezó a adorar. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es decir, Pedro sabía que él no era nada ni nadie para recibir adoración de una persona terrenal. Siempre aquí podemos ver la humildad de Pedro. Levántate, pues yo soy también hombre. ¿Por qué eso lo haces a mí? Nosotros como cristianos no debemos de tener el orgullo. No nos debemos de sentir más arriba que otros. Somos parejos, somos hombres. Eres lo mismo tú, yo, el presidente, el que sea. Todos somos iguales.
Sigamos leyendo, versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. O sea, llegó Pedro. ¿Qué onda? Llegó, se le hinca no, levántate, yo soy igual, también soy hombre. Entonces empezó a hablar con Cornelio, entró y halló a muchas personas. ¿A quiénes halló? A sus parientes, a los parientes de Cornelio y amigos más íntimos. Versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Fíjense, pónganse en ese momento. Cornelio dice: ¿sabes qué? Le dice el ángel, tráete a Pedro, haz venir a Pedro. Y luego va Pedro y le dice: pues aquí estoy. Y luego Cornelio está esperando una respuesta. Cornelio está esperando algo. Y le dice Pedro: ¿para qué me habéis hecho venir? Versículo 30. Del versículo 30 al 33 es lo mismo que acabamos de leer. Lo leemos rápido. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, que es el ángel de Jehová. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Lo que les decía, Cornelio estaba esperando a ver qué le decía a Pedro. Y llega Pedro y le dice: a ver, pues ¿por qué me hiciste venir? Sigamos leyendo. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjense nada más. Pedro tenía que estar bien pilas. Tenía que estar preparado Pedro para poder hablar de Dios en cualquier momento, en cualquier situación. Y eso no se hace solamente de estudiar un día la Biblia y dar una predicación o algún estudio. No, eso es estar constantemente preparando, constantemente estar estudiando qué es lo que dice la Biblia. Porque en este caso lo podemos ver de que Cornelio le está diciendo: ¿sabes qué? Pues gracias por venir, y pues estamos esperando oír todo lo que Dios te ha mandado. A ver, y Pedro dice: acá, pues ¿para qué vine? Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Que Dios, acepciones que no tienen preferencia sobre algunas personas. Bueno, preferencias, esa es la palabra acepción. En verdad comprendo que Dios no hace preferencia de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¡Wow! El corazón de Dios para que cualquier persona que crea sea salva. No importa en este caso si eres mexicano, si eres hindú, si eres musulmán, si eres chino, si eres árabe, si eres argentino, del que sea, Dios siempre tendrá los brazos abiertos para cualquier persona que quiera buscarlo. No importa, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Del que le teme y hace justicia. Cornelio temía a Dios con toda su casa. La importancia de temer a Dios.
La importancia de temer a Dios. Si tú temes a Dios, Dios se agrada en ti. Y si tú haces justicia, Dios se agrada de ti. Sigamos leyendo, versículo 36. Dios envió mensaje, desde el 35, vamos a ponerle, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros, fíjense lo preparado que estaba Pedro. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, es decir, a Jesús, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Qué privilegio de Pedro y de los apóstoles de haber sido escogidos. Fíjense, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comieron y bebieron con Jesús después que resucitó de los muertos. Qué padre hubiera sido. Qué padre. Eso, solamente ellos pudieron, en todo el mundo, tuvieron esa dicha de comer y beber después de que resucitó de los muertos. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Otra vez, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Les está evangelizando a Cornelio, a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Fíjense qué tan preparado estaba Pedro. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, fíjense nada más lo que pasó. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No juegues. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Es impresionante lo que acabamos de leer. Lo que me impacta, versículo 43, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren. Eso fue lo que dice Juan: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pedro estaba preparado
para poder evangelizar a aquellos que lo necesitan. Es padrísimo, de verdad, lo estaba leyendo y dije, no juegues. Dice Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Déjame decirte una cosa, tú y yo, como hijos de Dios, tenemos el mandato de evangelizar, el mandato de ir y predicar la palabra de Dios a todas aquellas personas que la necesitan. No solamente es Pedro, no solamente fueron los apóstoles, no. Tú y yo. Tú y yo tenemos que hablar de la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo evangelizamos? A través de nuestro testimonio. A través de nuestro testimonio. Así es como evangelizamos. Si nosotros demostramos que somos personas justas y que tememos a Dios con nuestra casa, nuestras oraciones por las personas que estamos predicando van a ser escuchadas. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo es tu estilo de vida? Es impresionante el corazón de Cornelio. Sin conocer a Dios, él tenía un corazón ya dispuesto a obedecer, dispuesto a servirle a Dios. Dijo, va a venir Pedro, pues yo no sé qué va a traer, pero algo bueno va a venir, y no lo quiero nada más para mí. No lo quiero nada más para mí, no, para mí esto que me va a decir Pedro, no. ¿Sabes qué? Vente, vénganse parientes, vente tío, vente prima, vente hermana, vente suegro, vente suegra, vente todos los que quieras. Y amigos, vénganse, vamos a recibir. Vénganse. A lo mejor Pedro dijo, nada más con Cornelio voy a hablar, y llega y ve a una multitud, ¿no? O a muchas personas, no dice cuántas, pero ve a muchas personas. Y lo que me sorprende, el corazón de Dios. El corazón de Dios para que todos los que crean puedan ser salvos. No importa si eres judío o si eres hebreo o si eres lo que sea, no importa. No importa de qué nacionalidad seas, no importa cuántos años, no importa, eso es lo de menos. Lo que Él quiere es que tú seas salvo. Que tú puedas sentir la presencia, su presencia en esta vida y por la eternidad. Y fíjense, si tú tienes un corazón dispuesto a recibir a Dios, tendrás experiencias sobrenaturales, experiencias que ni nadie te las va a poder contar, solamente tú vas a poder sentirlas y de ahí nadie te va a sacar. Si alguien dice es que Dios no existe, va a decir, ah, caray, ¿cómo no? ¿Cómo que no existe si yo ya lo sentí? Y de ahí nadie te va a sacar, nadie te va a hacer tropezar, nadie te va a hacer dudar. Pero si tenemos un corazón dispuesto a recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Cornelio tenía un corazón dispuesto a obedecer, aún no siendo cristiano. Y hay personas que yo conozco que de verdad que dicen, ¿sabes qué? Pues este chavo, pues nada más le hace falta ser cristiano. Digo, es lo más importante, ¿verdad? Pero Dios les pone en su corazón, los va moldando, los va haciendo así como que moldeando para que llegue el momento en que ya le faltaba nada más recibir a Dios. Lo reciben, pero desde antes de ser cristianos, personas que realmente temen a Dios, personas que respetan a Dios. De verdad es impresionante. Me gustó mucho este tema de Cornelio, la verdad. Y para terminar, que Dios nos ayude siempre a ser personas con un corazón como el de Cornelio.
que podamos ser piadosos, temerosos de Dios con toda nuestra casa, que ayudemos al necesitado y que oremos con Dios, platiquemos con Dios en todo momento, que platiquemos, tengamos esa relación con Dios cada día, sin interrupción. Si somos así, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No te desanimes, sigue temiendo a Dios. No te desanimes, sigue siendo piadoso. No te desanimes, sigue ayudando al que lo necesita. No te desanimes, sigue orando a Dios siempre. A lo mejor no ves la respuesta inmediata. A lo mejor dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. No te dice cuándo, pero Él te va a responder. No te desanimes, sigue obedeciendo a Dios. No te desanimes, sigue temiendo a Dios y Él va a responder tu oración. Acordémonos que cuando Dios nos hable, no solamente es escuchar lo que Él dice, sino obedecer, sino hacerlo, ponerlo por obra. Y fíjense, si Cornelio no hubiera activado la obediencia desde el momento en que el ángel de Dios le dijo, ve y manda a estas personas, si él no hubiera hecho ese mandato o eso que le dijo, ni él, ni sus parientes, ni sus amigos cercanos hubieran experimentado la llenura del Espíritu Santo. Por la fe de una persona, por creerle a Dios, una persona, sus alrededores fueron bendecidos. Por una persona, por Cornelio, digo, en esta historia, por Cornelio, por la obediencia de Cornelio, muchas personas fueron salvas. La importancia de obedecer cuando Dios habla. La importancia de obedecer cuando Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Acuérdense que no queda en conocimiento, sino en la obediencia. Dios habla, uno hace. ¿Sale? Espero que te haya servido este tema. Vamos a orar y agradecerle a Dios lo que nos enseña cada día, porque de verdad estoy impresionado. Me gustó mucho esta historia y espero que te haya gustado a ti, y más que gustado, que te haya servido y que Dios nos ayude a ponerle en práctica. Vamos a orar. Cierra tus ojos y Señor, muchísimas gracias, Dios, porque eres un Dios de verdad buenísimo, Dios, de verdad que gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, Señor, pude ver, Señor, tu corazón, Dios, de que no importa de dónde sea cada persona, no importa su origen étnico, no importa su preparación escolar, no importa su nivel económico, no importa nada, no, a ti eso no te interesa, Dios. Lo que te interesa es de que te busquen y sean salvos. Gracias por ese amor, gracias por ese corazón. Gracias, Señor, por ese corazón y de estar siempre con los brazos abiertos, esperando a que nosotros vayamos hacia ti, esperando a que nosotros corramos hacia ti, Señor. Muchas gracias, Dios. Señor, ayúdanos a que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de lo que dice tu palabra. Que no solamente escuchemos, sino que también actuemos, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser personas que seamos luz en la oscuridad, Dios. Que seamos personas piadosas, que te temamos, Señor, nosotros como personas y con toda nuestra casa. Que nosotros podamos ayudar al necesitado. Y ayúdanos, Señor, a estar en comunión constante contigo, sin interrupción, Dios. Yo sé que hay cosas que hacer, Dios, pero hay mucho tiempo para hablar contigo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor.
Si hay desánimo, ayúdanos, fortalécenos, Señor. Manifiéstate, Señor, para que nosotros podamos seguir el camino. Nosotros solos no podemos, pero con tu Espíritu Santo sí lo podemos. Todo nos fortalece en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Saludos, bendiciones. Bye.